Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dios se venga cuando tú engañas a tu hermano, cuando lo calumnias, cuando lo criticas, cuando lo difamas, cuando lo acusas, cuando lo sentencias. Cuidado. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuidado con la fornicación. Y Jesús, la palabra de Dios también, Jesús, la palabra de Dios, los apóstoles también, todos dijeron lo mismo. Cuando nosotros miramos la mujer ajena y la deseamos en nuestro corazón, es ahí cuando cometemos la fornicación espiritual. Ya ante los ojos de Dios somos fornicarios cuando nuestros ojos se van tras la mujer ajena. De la misma manera la mujer, cuando mira al varón ajeno y se le van los ojitos, ya cometió fornicación o adulterio en su corazón. La voluntad de Dios es que tú estés y permanezcas santo. Y tú dirás, ¿y cómo puedo ser santo? Hay 3 obras del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo es la obra de regeneración en el alma pecadora, cuando Dios regenera el ser interior del hombre cuando creemos en Cristo. La segunda obra del Espíritu Santo es la obra de santificación. Él te santifica por dentro cuando tú mantienes comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y la tercera obra del Espíritu Santo es la obra de conversión. Dios, por el Espíritu Santo, hace que tu alma se convierta a Dios. Así que la santidad y la santificación viene del Espíritu Santo. No te preocupes por eso, tienes que tú buscarlo. Busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando yo era muy jovencito, ya llevo o voy a cumplir 32 años en el Evangelio de Jesucristo, predicando. Hace 32 años que predico el Santo Evangelio de Dios. Cuando yo era muy jovencito, yo también me decía a mí mismo, ¿cómo voy a hacer con la tentación? ¿Cómo voy a hacer para evitar tener contacto con mujeres, siendo yo jovencito y siendo yo soltero? Y pensando estas cosas, el Espíritu Santo habla por vez primera a mi vida en aquellos días, pero no con lenguaje humano, sino al corazón. Y me dijo, quédate tranquilo. Yo me quedé pensando. Y pasó una semana y el Espíritu Santo en mí hizo la obra de santificación en mi interior, porque Él vio mi preocupación de que yo quería agradar a Dios, pero con mis fuerzas no podía. Y no sabía ni cómo orar ni cómo clamar a Dios, porque yo tenía pocos días de haber recibido a Jesucristo en mi corazón. Pero el hecho de que simplemente yo me haya preocupado y decir, ¿cómo voy a hacer, Señor, para agradarte si soy un pecador? El Espíritu Santo, solamente con ese sentir que había en mi corazón, hizo la obra de santificación, y pasó una semana y Dios hizo la obra de conversión en mí. Y cuando después de una semana yo miraba a las jovencitas, muy llamativas, muy lindas, muy agradables, mi corazón ya no las deseaba, sino que yo las miraba como si fueran mis hermanas, mis parientes. Yo decía, ¿qué es esto? El deseo fornicario no está más en mí. Entonces Dios es verdadero, su espíritu es real y su palabra es poderosa. Y me maravillé de tal manera y comprendí
que Dios es el que hace por el Espíritu Santo la obra de santificación en el hombre. Recuerda las 3 obras del Espíritu Santo: la obra de regeneración, la obra de santificación y la obra de conversión. Estas son las obras del Espíritu Santo. Jesucristo, su obra fue morir en la cruz para remisión, para salvación, para redención de los pecados. Y la obra del Espíritu Santo la completa para que el hombre pueda alcanzar esa salvación. La obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo van de la mano, porque Jesús dijo: yo voy a enviar a otro Consolador, el Espíritu que proviene, que procede de mi Padre, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Por eso, qué importante, cuán importante es aferrarse al Espíritu Santo, clamar a Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo y abrir el corazón para que Él, el Espíritu Santo, trabaje en nosotros. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo no me estoy contradiciendo, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Pero Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz para perdonarte. Pero la obra de santificación tiene tú darle lugar al Espíritu Santo para que Él haga la obra de santificación en ti, porque sin santidad no verás a Dios. Aunque Jesús murió en la cruz, sí, murió para que tú recibas perdón de Dios. Por eso Jesús dijo: cualquiera que blasfemare contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el mismo Jesús, si se arrepiente va a ser perdonado. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás va a ser perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús atribuía mayor gloria al Espíritu Santo que a sí mismo? Porque Él dio a entender que la obra del Espíritu Santo es sumamente importante en la vida del creyente, que sin comunión con el Espíritu Santo, sin oír su voz y sin sujetarse ni obedecer al Espíritu Santo, no hay salvación. Porque yo puedo obedecer lo que dice la Biblia, pero obedezco lo que dice la Biblia según lo que yo pienso o la interpretación que yo le dé. Por eso el Espíritu Santo nos da la interpretación correcta de las Escrituras para obedecer correctamente lo que dice la Biblia con la revelación y la interpretación que nos aporta el Espíritu Santo. Pero si tú no escuchas al Espíritu Santo, ¿cómo interpretarás las Escrituras? Hasta aquí son estas palabras. Esta es la parte 5ª de esta predicación que estoy dando. Viene la 6ª, no te pierdas la 6ª parte.